señora no le son uruguayos, Si viniera caminando iba a llegar más tarde. Es verdad. Bueno, yo les quiero presentar un libro que se llama Responsables y Calaveras. Es un placer hacerlo acá, en este bar. Es un placer hacerlo en un bar, porque el libro se desarrolla en buena medida en un local comercial de este estilo, en el que nos tocó, y lo digo así porque la mayoría de lo que está ahí dicho es parte de la realidad, nos tocó vivir un buen tiempo entrecalando infancia con adultez o cosas así, y medio como que entreverando los deberes de un adulto o de un empleado, y el deber interno que tiene un niño de hacer todo lo que quiere hacer un niño, ¿no? Y esto obviamente lo digo mirándole a la cara a gente que también lo vivió, pero bueno, saquen un libro si quieren. Yo no lo voy a contar. Pero claro, eso también es una excusa para después hablar de muchísimas cosas más, porque si no la historia queda en eso, y el bar en sí da la oportunidad de poner a mucha gente diciendo muchas cosas. Y ahí sí entra un poco la idea de jugar con cosas que son verdad y cosas que no, porque abre un escenario sencillo, y ahí un poco viendo las limitaciones que uno tiene como escriba, de decir, bueno, primero que nada tengo una limitación que es, siempre tengo que hablar de algo que me pasó o de algo que sé que pasó, ¿ah? Entonces, bueno, vamos a arrancar, vamos a hacer eso, ¿no? Porque ¿para qué hacer algo que no sé hacer? Y después ver dónde se puede jugar y dónde no, ¿ah? Y en el libro hay mucho, si quieren, hay mucho de terapia, porque sin esa terapia no existe el libro, ¿no? Es un libro muy reflexivo de cuestiones emocionales que llevó mucho tiempo trabajar, transitar. Es un libro pensado en 20 años y escrito en 2 meses. ¿Sí? Lo pensé, claro. Y O sea, la historia de tu vida. en realidad no es la historia de mi vida, es la historia de mi madre y mi padre, ¿sí? Puntualmente. Sí. Mi madre, que está aquí presente, les pido un aplauso para ella. Si ves que me voy mucho al hueso, avísame, porque quiero que vivas unos años más. Pero voy a decir lo que me sale. Amor, nunca te puse bozal. Sí. En algunas cosas sí. La cuenta te la pasas. Y de mi padre, que no está aquí. Ellos son los que representan los responsables y las calaveras, en el entendido de que hay una categoría de gente que vive dentro del deber ser, de lo que tiene que hacer, y de no poder salir. Algunos no quieren salir y otros no pueden salir de lo que tienen que hacer, y otros que no pueden dejar de hacer las cosas mal, o entienden que lo que hacen está bien y no está bien. Entonces ahí es donde uno está dispuesto a pagar el costo emocional de pensar en eso y de escribirlo, y de contarlo, y de mostrarlo, y desnudarse, metafóricamente. Entonces ahí aparece un camino asfaltado de gente responsable, y los que van derrapando en el pedregullo todo el tiempo, y no dejan de transitar la decadencia, ¿no? Ante una situación negativa llega otra peor, y después otra peor, y las decisiones generan otra peor, y cuando parece que no hay nada más abajo, hay 10 pisos más abajo, hasta que pasa lo que tiene que pasar. La etapa, muchos no tienen el libro todavía, pero la etapa que es genial, que la hizo Florencia Belén, gracias a mi amigo Siraco, que también está aquí presente. No conozco a Florencia, pero bueno, no importa. Hizo muchísimo haciendo esa etapa junto contigo, donde después de una lectura del libro, que aparte yo hace muchísimo, pues
anda hace un año dando vuelta el texto. Me dan un par de opciones y termina quedando esa, que no fue la que elegí. De hecho fue la única que no elegí, pero después fue la única que realmente quise, porque tiene dos piezas de ajedrez, tiene un rey negro dado vuelta, que no es muy difícil saber lo que puede llegar a simbolizar, y sobre él una torre blanca, una pieza de menor jerarquía, que queda de pie. Y entre esas dos piezas, donde generalmente se hace un enroque, que es una figura defensiva, es una figura para protegerse, al ser dos piezas de diferente color, ese enroque es imposible, la defensa es imposible, y lo único que hay es desamparo, y no hay protección hacia los males, los ataques que tocan vivir. No sé cómo se sale de eso, pero se sale. Igual no es un libro no es un canto a la esperanza, ni mucho menos. Ya voy. Y bueno, un par de cosas más que les quería decir, que las traje anotadas aquí, en mi celular. Dentro de ese proceso terapéutico que hice, donde muy pocas veces hablé de papá, un poco trabajábamos esta idea de los responsables y las calaveras y dónde está uno, cargando un poco de hacer todo bien, sabiendo que se puede hacer todo mal, entonces hay que hacer todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Y eso no tiene nada que ver con la vida que uno quiere llevar, ¿no? Entonces animarse a sacarse de cosas, animarse a equivocarse, a errar, a transitar un camino auténtico de los derrapes propios, y bueno, hacer lo que sea, hacerse cargo. Está llorando mi hijo. Otra de las cosas que me comentaba mi psicólogo, mi pseudo psicólogo, por realidad no era psicólogo, pero lo pagaba como tal, era que él me contaba que en el arte hay un poder, el que escribe tiene un poder, que es de poner a determinadas personas en un lugar donde por ahí no quieren estar. Crear una situación en la que, quizás por rencor, uno puede ubicar a alguien en un lugar donde no va a salir nunca más. Porque en esa obra yo tenía la decisión, la posible decisión, de asignarle una vida a cada uno de esos personajes. Cuando le piden a Miguel Ángel que pinte la Capilla Sixtina, el tipo hace un montón de desnudos, dibuja un montón de desnudos, y recibe muchas críticas dentro de la iglesia. Y había uno que estaba muy insistente y le estaba medio haciendo la vida imposible. Miguel Ángel que se rompió todos los ojos haciendo esa obra. Y entonces lo que hace es dibujarlo, lo termina dibujando en la puerta del infierno, desnudo obviamente, con una serpiente enroscada que le está mordiendo los testículos, ¿no? Y la cara del tipo. Lo mandó al infierno para siempre. El tipo está en la Capilla Sixtina para siempre en el infierno dibujado. Y eso es un acto de poder, ¿no? Y en este libro esa era también una tentación, donde había mucha gente que uno tenía la tentación de ponerla en diferentes lugares, y a otra rescatarla de otros. Les contaba que lo escribí en 2 meses porque bueno, tuve obviamente muchas ilusiones en el medio de todo esto, y una de las ilusiones era presentar esto en un concurso que requería tener cierta edad, y yo estaba por cumplir esa edad y quedar afuera. Entonces dije, bueno, ya me voy a meter a hacer esto, y ahí fue donde salió la piedra, y después el concurso fue un fracaso. Pero de esa piedra después fue que pulí para que derivara en esto, y la verdad que fue muy necesario eso, ¿no? Y una de las cosas que me gusta de este libro es que a mí no me queda claro si hay gente en mi familia que lo quiere leer, y yo creo que es una apuesta a la construcción de identidad familiar y de memoria familiar, donde se puede sentir reflejada mucha gente, pero dentro de mi familia quedan contadas las cosas de una manera que está
plagada de paz para contarle, para mirarla y para afrontarla. Un poco... ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Perfecto. ¿Sí? ¿Tiempo? Una hora. Muy bien. Hora y media, si querés, así, en el ritmo. Y una hora tiene que cortar. Bien. No, les preguntaba para respirar. Y si no, pues así cortamos. Menos mal que trajeron el micrófono, les quiero agradecer a Edgar y a Federico. Bueno, ya les comenté de la tapa, les comentaba también que el ajedrez atraviesa todo el libro, un poco por las figuras, las metáforas que permite el juego, que obviamente para el que lo sabe jugar las puede llegar a detectar un poco más, pero hay cosas que son, cualquiera las puede entender. Aunque no sepa jugar, pero es un juego apasionante. Y de hecho, mientras mi padre juega al ajedrez, es que conoce a mi madre, así que imagínense esa escena. Yo no sé cómo se puede desarrollar algo así, pero bueno. Al menos eso me contaron, que eso sucedió. Y bueno, se termina reflejando en la etapa como les contaba. Y bueno, otra cosa que me interesa del texto es que esta mamá con su vida, que se empieza a contar en determinado momento con nosotros tres, después un poco va para atrás y cuenta sus inicios, cuenta su entorno rural inicial, sus muchísimos hermanos, su Uruguay de esa época y sus trabajos, ¿no? A nosotros nos tocó nuestro trabajo, pero veníamos de gente que había pasado por eso, ¿no? Entonces, no estaban innovando en nosotros, estábamos viviendo lo que ellos habían vivido. Perdón, me falta el aire. No importa, no preciso aire. Respiraba hondo, amor. Entonces ellos habían vivido lo mismo o peor y uno de los trabajos de mamá fue en una casa a los, no sé, 15, 16 años, donde era empleada con cama. Y después de mucho andar en trabajos, de gente jodida y demás, de gente olvidable, de gente que cuando aparecen anécdotas con puteadas, ¿no? Gente que tiene una identidad que incluye una puteada. Ahí está. Aparece una opción laboral propia de esa época, que era empleada doméstica con cama, muy lejos de su casa. Y la persona que contrató a mamá en ese momento está aquí presente, ¿no? Yo le quiero pedir también un aplauso a Graciela. Es como un ángel guardián. Y bueno, está, la vida laboral de mamá sigue y todos sus... que empieza a ser un pizarro todo, ¿no? Empieza a ver la realidad y a lo que está sujeta una persona, ¿no? Y a lo que está sujeta una mujer, ¿no? Una mujer que tiene un trabajo, que tiene un matrimonio, que el matrimonio implicaba dejar el trabajo y trabajar en la casa, pero eso no implicaba, no quería decir trabajar, quería decir ser de la casa, ser del marido. Y hay un montón de cosas que pasan a través de teniendo ese disparador, que también me interesa pensar en eso. Me interesa pensar en clave de feminismo, por todo lo que pasa a una mujer en una casa y abrir ese tema. Y cómo repercute tan negativamente en todos. Nosotros tres, los hijos, tenemos una mirada común durante todo el libro. Hay un nosotros que piensa igual, hasta el momento en que muere papá. Cuando muere papá, aparecen las individualidades de discurso, y eso me gusta mucho verlo,
No creo que sea una elección. Pero estábamos tan unidos, tan fuertemente unidos, que hasta me da esa sensación. Hay dos escenas que me disparan la necesidad de hablar de mi padre, que me motivan. Una es hablando con un jefe, un patrón, el dueño de una empresa en la que trabajaba, la empresa uruguaya, obviamente un señor de lentes y bigotes, y gordo, que cuando yo estaba sacando el primer libro, le comento, el libro salió en 2014 y yo trabajé en esa empresa en 2013. Y le comento, estoy escribiendo un libro. Me dice, ¿sobre qué es el libro? Me dice el tipo fumando adentro del trabajo. Adentro de la oficina. Sí, no importa nada. Le digo, y como era una serie de crónicas de viaje de economía, le digo, es un libro sobre el mundo. No le dije qué mundo. Le dije, es un libro sobre el mundo, le digo. Improvisando totalmente una respuesta porque... nada. Y el tipo me dice, qué pretencioso. Tenía razón. Fue una respuesta equivocada, como casi toda la que le di durante ese tiempo que trabajé con él. Pero... y el tipo me responde, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Y ahí dije, está. Tolstoy, lo busqué en Google. Sí. Y dije, ahí hay que volver a aquella idea de contar el bar, etc. Y la otra idea tenía que ver con una película, un libro que sacó el hijo de Pablo Escobar, donde ahí sí, hay un padre, mi padre, el Papa Francisco, al lado de... y el tipo lo mira con un amor que a mí me conmovió mucho y yo quería también copiarle, no quería copiarle, quería pensar qué pasaba con mi amor hacia mi padre. Y la relación padre-hijo, que hoy se podrán imaginar que ocupa mucho más mi mente que hace un tiempo. O no sé. Y bueno, no entiendo mi letra. Es horrible. Y bueno, no, ya dije todo, ¿saben qué? Ya dije todo. Nada, cerrar con que este libro habla de todas las experiencias que me constituyen como persona, básicamente. Hasta cierto momento. Después de acá, de ese final, pasan muchas cosas buenas que a mí me parecía que no tenían nada que ver con la historia contarlas, porque ahí pasaba a ser mi historia. Y yo no quería contar mi historia. Yo quería contar la historia de mis padres, la historia del contexto económico y político en el que vivieron, las incidencias culturales, familiares, sociales, que determinaron un montón de decisiones y de formas de ser y de relacionarse, canalladas, y dónde aparecía el amor en todas esas experiencias, en todas esas escenas, ¿no? Así que bueno, espero que lo disfruten muchísimo, y si no, ¿qué va a hacer? No es culpa mía, seguramente. Si me quieren preguntar algo, estoy acá a las órdenes, y si no, nada, seguimos tomando y seguimos contentos. Si quieren comprar el libro... Y como me decía mi manager, mi amigo, si quieren comprar el libro, está acá a disposición, ¿no? Así que muchísimas gracias por venir. Es muy importante para mí que ustedes estén acá. Los podría nombrar a todos, salvo a vos. Y bueno, muchísimas gracias por venir. Y bueno, ustedes muchachos son unos cracks, ¿está?